Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos una noticia que nos ha dejado a todos con la boca abierta. De verdad, esto es algo que nadie esperaba, y estoy seguro de que después de escucharla, ustedes también estarán tan impactados como yo. Hoy vamos a desglosar el bombazo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco, o mejor dicho, el mundo entero, porque la noticia de Can y Demet del 27 de enero de 2026 ha sido simplemente explosiva. Así que si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de todo corazón a que le den a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita de notificaciones, así no se pierden ni una sola de nuestras primicias y análisis. Créanme, con noticias como esta querrán estar al tanto. Pero, ¿de qué va todo este revuelo? El título lo dice todo, la impactante noticia de Can y Demet sorprende a todos. Y sí, es exactamente eso. Han sido días de especulaciones, de rumores que volaban por todas partes, pero ahora, por fin, tenemos la confirmación. Y es una confirmación que redefine muchas cosas, que cambia el panorama, y que nos ha dejado a todos pensando, ¿qué sigue ahora? Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres más sonados en el panorama de las series y las estrellas turcas, han protagonizado un acontecimiento que ha dado la vuelta al mundo. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos, y seguramente ya están al borde de sus asientos. Prepárense porque lo que vamos a contarles a continuación es de esas noticias que se comentan durante semanas, meses, tal vez hasta años. Empecemos por el principio. Los rumores comenzaron a circular de manera bastante discreta, como suelen hacerlo estas cosas, en foros de fans, en grupos de redes sociales, pequeños susurros que pronto se convirtieron en un clamor. Se hablaba de encuentros secretos, de mensajes sospechosos, de miradas que decían mucho más que 1000 palabras. Y aunque al principio muchos lo descartamos como simples fantasías de fans, la intensidad y la persistencia de estos rumores nos hicieron empezar a dudar. Las redes sociales se llenaron de teorías, de montajes, de supuestas pruebas que a la luz de lo que ha sucedido, parecen haber sido mucho más que simples coincidencias. Y entonces llegó el 27 de enero de 2026. El día que marcó un antes y un después. No fue un comunicado oficial de sus agencias, no fue una entrevista exclusiva con una revista de renombre. Fue algo mucho más directo, mucho más personal. Sin entrar en detalles todavía, digamos que la noticia que ha impactado a todos tiene que ver con una decisión monumental que han tomado Can y Demet, una decisión que honestamente pocos imaginaban. Esto no es sobre un nuevo proyecto, ni sobre un reencuentro en la pantalla, que ya de por sí sería noticia, sino algo mucho más profundo, algo que afecta directamente a sus vidas personales y, por extensión, a la percepción que tenemos de ellos como figuras públicas. Muchos recordarán la química innegable que compartieron en Erkenci-Kuş. La pareja formada por Can Divit y Sanem conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, y esa conexión que transmitían en la pantalla traspasó la ficción para muchos. Los fans soñaban con verlos juntos, ya fuera en una nueva serie, en una película, o incluso en la vida real. Y durante un tiempo hubo señales, hubo indicios, hubo momentos que alimentaron esas esperanzas. Se les vio juntos en eventos, se compartieron fotos, hubo comentarios que retrospectivamente adquieren un significado completamente nuevo. Pero la vida y las carreras suelen tomar rumbos inesperados, y ambos siguieron caminos separados, consolidando sus respectivas carreras con proyectos muy exitosos. Sin embargo, la chispa para muchos nunca se apagó. Y es por eso que cuando la noticia de este 27 de enero de 2026 salió a la luz, el impacto fue doble. No solo fue la sorpresa de la noticia en sí, sino también la conexión que muchos hicieron con esa etapa dorada de Erkenci-Kuş, y la esperanza que siempre latía en el corazón de sus seguidores. Ahora, vamos a entrar en lo que realmente ha sucedido. Y es que según las informaciones que han salido a la luz, y que han sido confirmadas por fuentes cercanas a ambos artistas, Can Yaman y Demet Özdemir han tomado una decisión que ha dejado a todos boquiabiertos. Se trata de su decisión de iniciar una vida juntos, pero no de la forma que muchos imaginaban. Y es que después de un tiempo de especulaciones sobre posibles reconciliaciones o nuevos proyectos, la noticia es mucho más trascendental. Han decidido no solo unir sus vidas, sino que han dado un paso más allá, apostando por un futuro compartido en un ámbito completamente diferente al que hasta ahora les habíamos conocido. Sí han decidido invertir juntos y lanzar una fundación benéfica. Pero no una fundación cualquiera.
Una fundación que se centrará en un área muy específica y a la vez muy necesaria, el apoyo a jóvenes talentos en comunidades desfavorecidas, tanto en Turquía como en otros países donde la falta de recursos limita el acceso a la educación y al desarrollo artístico y profesional. Esto no es solo un proyecto altruista, es una declaración de intenciones, un reflejo de su compromiso social y, sobre todo, un legado que quieren construir juntos. Esto es lo verdaderamente impactante. No estamos hablando de un compromiso matrimonial público, ni de un embarazo anunciado, que serían noticias de alto calibre por sí solas. Estamos hablando de una asociación, una alianza estratégica y personal, para crear algo duradero y con un impacto real. La noticia ha tomado a todos por sorpresa porque va más allá de las expectativas románticas que muchos tenían para ellos como pareja, y demuestra una madurez y una visión de futuro que son dignas de admiración. Imaginen el alcance de esto. Can Yaman con su proyección internacional y Demet Özdemir con su enorme popularidad, uniendo fuerzas para dar oportunidades a miles de jóvenes que de otra manera no tendrían acceso a ellas. Se habla de becas, de programas de mentoría, de talleres, de la creación de espacios artísticos y educativos. La fundación pretende ser un puente entre el talento y la oportunidad, un motor de cambio para aquellos que más lo necesitan. Las primeras declaraciones, aunque escasas, han sido muy emotivas. Can ha expresado su deseo de devolver a la sociedad parte de lo mucho que ha recibido, y Demet ha coincidido, destacando la importancia de la educación y el arte como herramientas de transformación social. Sus palabras transmiten una profunda conexión y un objetivo compartido que va más allá de cualquier interés individual. Y aquí es donde la noticia se vuelve aún más fascinante. ¿Cómo han llegado a esta decisión? Si bien no hay detalles sobre el momento exacto en que esto se gestó, las fuentes apuntan a que tras reencontrarse en un evento benéfico hace unos meses, y a pesar de sus vidas profesionales independientes, surgió una conversación muy profunda sobre sus aspiraciones y su visión del mundo. Descubrieron que compartían valores fundamentales y un deseo común de hacer algo significativo. La idea de la fundación, que al principio pudo ser una conversación casual, se fue materializando hasta convertirse en este proyecto ambicioso. Las repercusiones de esta noticia son enormes. No solo para el mundo del entretenimiento, sino para el ámbito de la filantropía y el desarrollo social. Can y Demet no solo están demostrando su compromiso con causas importantes, sino que están utilizando su influencia para visibilizar y apoyar a quienes más lo necesitan. Esto es un ejemplo poderoso para otras figuras públicas, un llamado a la acción que esperamos inspire a muchos. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Los hashtags #Can Demet Foundation, #Talento con propósito, #Unidos por la educación se han vuelto tendencia mundial. Los fans están divididos entre la sorpresa, la admiración y, por supuesto, las eternas preguntas sobre su relación personal. ¿Significa esto que han vuelto a estar juntos sentimentalmente? La verdad es que por ahora ambos se han mantenido muy discretos al respecto. Lo que sí está claro es que su relación, sea cual sea su naturaleza actual, se ha fortalecido en torno a este proyecto común. Y eso en sí mismo es una noticia maravillosa. La fundación está planeando su lanzamiento oficial para la primavera de 2026, con un evento inaugural que promete ser uno de los más importantes del año. Se espera la asistencia de personalidades del mundo del arte, la cultura y la filantropía, así como representantes de organizaciones benéficas internacionales. Sin duda, este 27 de enero de 2026 será recordado como el día en que Can Yaman y Demet Özdemir decidieron dejar una huella imborrable, no solo en nuestras pantallas, sino en el corazón de muchas personas. Es una noticia que nos invita a reflexionar sobre el poder de la influencia, la importancia de la solidaridad y la capacidad de las personas para generar un impacto positivo en el mundo. Y para concluir, amigos, lo que hemos visto hoy es una prueba de que las historias más impactantes no siempre son las que esperamos. Can y Demet nos han demostrado que la verdadera conexión puede manifestarse de muchas formas, y que el compromiso con causas nobles puede ser la más bella de todas. Han decidido unir sus talentos, su influencia y su corazón para crear un futuro más brillante para muchos jóvenes. Es un gesto que trasciende las fronteras del espectáculo y nos habla de un propósito mayor. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan llevado consigo la magnitud de esta noticia. Ha sido un verdadero placer compartir esta información con todos ustedes. Y ahora, como siempre, quiero saber qué piensan ustedes.
¿Les ha sorprendido esta noticia? ¿Qué opinan de la iniciativa de Khan y de Met de lanzar una fundación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta increíble noticia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para estar al día de todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento y más allá. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.